Vamos a dar paso a María Campos García, que es e-commerce specialist. Ella es graduada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Sevilla. Cuenta ya con 7 años de experiencia en marketing digital y ha trabajado como jefa de proyectos digital, ¿no?, para diferentes marcas como Roca, Hoteles Eurostar, BMW. También se ha especializado en la rama de comercio electrónico y ahora ejerce, ¿no?, como e-commerce specialist en la multinacional holandesa de climatización Baxi. Pues nada, bienvenida María, por favor, cuéntanos tu experiencia. Así tengo la... ¿Tienes aquí esto para pasar? Si has preparado una que ponga tu presentación, pues espera que la revela. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias Silvia por presentarme. Muchas gracias al Instituto Andaluz de la Mujer por haberme invitado hoy a esta jornada y gracias a las más de 300 personas asistentes que se han inscrito a este evento y que nos están viendo en streaming. Yo quería hablar hoy de las nuevas profesiones que están surgiendo en el área del marketing digital. Y para ello antes quería hacer una pequeña introducción con la que supongo que todos estamos familiarizados, pero bueno, que creo que nos va a servir para enmarcar un poco esta charla. Y es que en los últimos años vemos que las reglas del juego en cuanto a la comunicación entre marcas y personas han cambiado. Los avances tecnológicos de los últimos años y en especial esto se ha visto acelerado por todo lo que ha pasado durante la pandemia y la imposibilidad de tener un contacto físico, han cambiado un poco tanto la forma en la que las marcas se relacionan con las personas, como también la forma en la que las personas consumimos. Buscamos información sobre las marcas y consumimos. En cuanto a la comunicación de las marcas, hemos pasado de una comunicación unidireccional, donde las marcas comunican a los usuarios, a una comunicación bidireccional, con todos los nuevos canales online, especialmente las redes sociales. Ahora las marcas no solamente comunican a los usuarios, sino que también los usuarios pueden conversar con las marcas y esto crea unas relaciones mucho más estrechas y en algunos casos emocionales entre marcas y personas. Además, no solo esto, sino que también ha cambiado la forma en la que las personas consumimos. Antes, cuando necesitábamos un producto o un servicio, quizá acudíamos a nuestro establecimiento más cercano y veíamos qué nos ofrecían ahí y comprábamos pues, lo que teníamos a nuestra disposición. Sin embargo, ahora tenemos mucho más acceso a mucha más información, la posibilidad de poder comparar entre diferentes productos y servicios y la posibilidad también de acceder a más información sobre las marcas que estamos consumiendo. Podemos ver si una marca tiene una filosofía afín a nosotros, si apuestan por la igualdad, si apuestan por la sostenibilidad o otros valores que a nosotros nos parezcan relevantes. Y en función de toda esta información que tenemos ahora mucho más a nuestro alcance, pues tomar una decisión. Entonces, en este contexto, vamos un poco al tema que íbamos a abordar hoy. Para empezar, quería comentar que seguramente todas nosotras y todos nosotros conocemos a alguna persona, mujer, que se dedica al marketing digital. Conocemos a alguna community manager, alguna redactora de contenidos, alguna diseñadora. Por tanto, cabe plantearse, ¿existe la brecha de género en este sector? Porque está muy claro que en otros sectores, como el que comentaban antes las compañeras, pues es mucho más evidente, ¿no? Entonces, para esto, pues quería compartir algunos datos con vosotras. Según el informe Women in Business 2021, el 58% de las personas graduadas en publicidad, que a día de hoy es la carrera más frecuente que estudian las personas que posteriormente se dedican al marketing digital, son mujeres. Hay mayoría de mujeres en estos estudios. De hecho,
Hay áreas de especialización, como por ejemplo consultoría de relaciones públicas o comunicación, donde las mujeres predominan con un 70% de presencia en este tipo de profesiones. Pero, ¿qué pasa con los puestos directivos? Pues aunque vemos que somos más de la mitad de mujeres que nos formamos para formar parte de este sector, nos encontramos que solamente un 34% de estas mujeres que en estudios y que en puestos técnicos son mayoría, llegan a acceder a puestos directivos. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Pues estos datos nos dicen que existe una alta presencia de mujeres en el sector, como comentaba, pero que se suelen quedar en posiciones de técnicas, especialistas o en mandos intermedios, mientras que los altos cargos los siguen ocupando en su mayoría hombres. En mi experiencia personal, yo he pasado por diferentes empresas de ámbito internacional y como directores de marketing he encontrado casi siempre a hombres, con la excepción de una sola mujer. Por tanto, en mi experiencia personal, pues estas cifras se cumplen bastante. Además, por hablar de otras experiencias personales que me he encontrado en mi sector y analizando si existe o no la brecha de género, pues bueno, comparto algunas anécdotas. Tengo que decir que ahora mismo, por suerte, pues estoy en una empresa donde me siento muy valorada profesionalmente y donde siento que mi opinión realmente cuenta. Pero sí que es verdad pues, que a lo largo de mi carrera profesional, yo empecé a trabajar muy jovencita, con 22 años, sí que me he encontrado algunas situaciones un poco desagradables. Por poner un ejemplo, me han llegado a decir en una reunión, es que tú podrías ser mi hija. Comentario que para nada he escuchado nunca hacia ninguno de mis compañeros que quizá tenían mi edad. Creo que es importante destacar que aquí también en mujeres jóvenes hay situaciones en las que se produce una doble discriminación. Uno por ser mujer y otro también por ser mujer joven. Mi percepción personal es que a veces se puede considerar la juventud pues, como una ventaja en el caso de los hombres, donde se considera a hombres jóvenes pues, futuros talentos, ¿no? Promesas, y en el caso de las mujeres, pues a lo mejor es, bueno, pues la chica pobre que está aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, por suerte creo que esto está cambiando bastante. Creo que son situaciones que poco a poco van siendo cada vez más anecdóticas y yo tengo que decir que sobre todo en las generaciones más jóvenes hay una alta concienciación no solamente entre mujeres sino también de hombres ante este tipo de situaciones y en muchos casos son los mismos hombres los que denuncian este tipo de comentarios diciendo pues que quizá pues están totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces eso a mí personalmente me da mucha esperanza. Luego, en el ámbito de la especialización, ¿optamos las mujeres y los hombres dentro del marketing digital por los mismos ámbitos de especialización? Bueno, pues antes de responder a esta pregunta, me gustaría dividir todas las especializaciones que hay dentro del ámbito del marketing digital en dos grandes bloques, que están un poco relacionados con lo que comentaba al principio. Una parte es el bloque en el que las marcas se comunican con las personas. Al final, nosotros, como decía antes, no solamente elegimos una marca por el producto o el servicio que ofrecen, sino también por los valores que están asociados a esa marca. Entonces, toda la parte de construir un universo de marca, transmitir a las personas una filosofía, unos valores, etcétera, etcétera, deriva en una serie de especialidades como puede ser el branding, como puede ser la comunicación, las relaciones públicas, la creación de contenido, etcétera, etcétera. Este digamos que es el lado más relacional y más emocional del marketing digital. Este tipo de posiciones y de especialización suelen ser más elegidos por mujeres.
Luego hay otra parte del marketing digital que está en continuo crecimiento, que es la parte más orientada puramente a ventas y a negocios, a corto plazo, a inversión y resultados. Una parte donde hay que pues, manejar inversión, asumir riesgos, analizar datos, sacar conclusiones y actuar en consecuencia. En todo este tipo de profesiones, de esta parte más técnica, hay una mayor presencia de hombres, a pesar de que, como he dicho antes, en los estudios que permiten acceder a este tipo de profesiones sí que hay una mayoría de mujeres. Y teniendo esto en cuenta, vamos a ver los puestos más demandados y mejor remunerados en marketing digital. Más que los puestos, las especializaciones, porque evidentemente a mayor rango, pues mejor remunerado estará el puesto, pero más que eso me gustaría centrarme en las especializaciones. Aquí vemos una serie de palabras, ¿no? Como trafficker digital, especialista en CRO, e-commerce manager, analista web, especialista UX UI, community manager y social media manager, consultora SEO. No me voy a detener mucho en explicar para qué sirve cada una de estas profesiones, pero sí que quería aprovechar este espacio para, nada, con una frasecita, dar a conocer este tipo de posiciones que cada vez se ofertan más y que van a tener una gran proyección en el futuro. Entonces, la persona encargada de, él o la trafficker digital es la persona responsable de elaborar e implementar campañas de publicidad en Internet. Su labor principal es comprar tráfico de alta calidad, llevarlo a las plataformas digitales de las marcas y convertirlo en conversiones que pueden ser ventas, pueden ser captación de leads para posteriormente convertir en venta o lo que sea. Luego está la especialista en CRO, en Conversion Rate Optimization, que se encarga de llevar a cabo las técnicas necesarias para aumentar la conversión dentro de una web. Es decir, una vez que el usuario llega a nuestra plataforma, encuentra lo que está buscando, se lo ponemos fácil, responde realmente lo que ofrecemos como marca a lo que necesitan. ¿Qué podemos hacer para mejorar los ratios de venta? Y es un poco el rol de la especialista en CRO. Luego está el rol de e-commerce manager, que es una posición quizá más global y estratégica, que se encarga de coordinar todo el proyecto de venta en canales online de las empresas. Desde el inicio del interés de una usuaria, de un usuario por un producto o servicio, hasta que pasa por todos los pasos y completa la compra, incluso luego pues, comparte su experiencia con otros usuarios. Pues esta es la persona que se encarga de gestionar toda esa estrategia. Luego está pues, el perfil de analista web, que bueno, ya ha salido también alguna cosa antes en las charlas de mis compañeras. Ahora mismo tenemos una cantidad ingente de acceso a datos y datos y datos sobre cómo se comportan las personas, qué buscan, qué les interesa, cómo podemos facilitarles las cosas. Entonces, para poder entender lo que necesitan las personas de nosotros como marca, podemos acceder a estos datos, analizarlos y sacar conclusiones. Y en base a esas conclusiones establecer recomendaciones de futuros. Y esto es el puesto, la posición de la que se encarga la analista web. Luego están las especialistas en UX UI, que básicamente lo que hacen es encargarse del diseño y de la disposición de los elementos en aplicaciones, páginas web, software en general, para que las personas puedan encontrarlas lo más fácil posible y con el menor esfuerzo posible. Luego está el puesto de Community Manager y Social Media Manager, que son los encargados de gestionar la participación de las empresas en redes sociales, definir estrategias, implementarlas y tener conversaciones entre las marcas y las personas.
Este quizá pues, es el puesto más conocido. Y luego está la parte de consultoría SEO. Básicamente una consultora SEO, un consultor SEO se encarga de optimizar las páginas web para que cuando los usuarios tienen una necesidad y buscan, por ejemplo, en buscadores como Google, encuentren lo que están buscando y encuentren a nuestra marca. Pues bien, con esto quería compartir dos cosas. Primero, que el ámbito del marketing digital es mucho más amplio y hay muchísimas más profesiones, aparte de las que se conocen más, que quizá pueden ser, pues eso, community manager, social media manager, redactora o redactor de contenidos, o diseñador o diseñadora web. Y que de hecho la mayoría de estas profesiones que están más buscadas y más demandadas son en gran parte las posiciones más técnicas, aquellas que estamos viendo que están eligiendo más hombres que mujeres. Entonces, a mí con esta jornada me gustaría poder visibilizar todas estas profesiones nuevas que están surgiendo, donde hay una lucha por el talento brutal por parte de las empresas y donde realmente hay más oferta que demanda, poder visibilizarlas para que las niñas tengan esa información y puedan acceder a formación que luego les permita desarrollar estas profesiones. Por hablar de mi caso en particular, yo sinceramente no tuve ningún referente de ninguna mujer que se dedicase a este tipo de profesiones y que a mí me pudiese servir como guía. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, luego hice un máster en dirección de arte y producción publicitaria, que no tiene mucho que ver con esta rama, y como le ha pasado a otras compañeras, pues a lo largo de mi carrera profesional me he ido especializando cada vez más en marketing digital hasta acabar en el ámbito de e-commerce. Pero si pudiese volver atrás y decirle algo a mi yo del pasado, sería: infórmate sobre estas nuevas carreras que tienen muchísimo futuro y que además son interesantísimas porque te da acceso a muchísima información sobre, al final, cómo nos comportamos las personas. Y estudia esto porque va a tener futuro seguro. Entonces, hablando del tema de los estudios, ¿qué se puede estudiar para acceder a este tipo de profesiones? En mi caso, pues ya he contado que yo accedí a través de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, creo que es lo más común. También hay gente que accede a través de otras carreras de comunicación y luego otra gente que accede a través de marketing e investigación de mercados o algunas a través de administración y dirección de empresas. Ahora cada vez más hay grados especializados en marketing digital. Esto yo empecé a estudiar hace 11 años, creo, y cuando empecé pues no existían o prácticamente no existían. Ahora sí que es verdad que hay una oferta mucho más amplia en universidades privadas, pero que ya poco a poco cada vez van saliendo más grados de marketing digital en diferentes universidades de España. Y luego lo que sí es, hay una amplia oferta que coincide con la oferta laboral también de máster, posgrados y cursos relacionados con marketing digital o con las diferentes especialidades de las que os he hablado antes y muchas otras que no me ha dado tiempo a compartir con vosotras. Y bueno, por terminar un poco, concluimos con que en el ámbito del marketing digital y en el ámbito profesional en general nos queda un largo camino por recorrer. Por una parte necesitamos que las empresas sigan asumiendo más y más compromiso con la conciliación y con la igualdad. Necesitamos seguir desarrollando las leyes que promocionan la igualdad de género. Ya hemos recorrido mucho camino y creo que vamos en la dirección correcta para que realmente la igualdad en el entorno laboral sea una realidad. Y luego, por otra parte, y esta parte me parece especialmente importante, tanto las organizaciones como las instituciones públicas que luego desarrollan leyes las forman personas. Entonces, es muy importante que las personas asumamos un compromiso y una actitud crítica ante situaciones de desigualdad por parte de las empresas o de las organizaciones o lo que sea,
y que este compromiso lo asumamos tanto mujeres como hombres, porque esto no es una lucha solamente de mujeres, esto es una lucha de toda la sociedad. Y bueno, un largo etcétera de cosas que nos quedan un poco de camino que nos queda por recorrer. Si podéis volver a poner, gracias. Empezando por el principio, el primer punto de partida, desde mi punto de vista, es la educación y la formación. Al final, una de las primeras decisiones que destinan o que ayudan a destinar, ¿no? El destino de una mujer profesional es la elección de sus estudios. Entonces, me gustaría que con esta jornada y dando a conocer un poco todas estas profesiones en el ámbito del marketing digital, pudiese aportar mi granito de arena para facilitar el camino al éxito a las futuras generaciones de mujeres profesionales. Nada más, muchísimas gracias. Ya. Carmen Román nos pregunta que, bueno, que respecto a la conciliación, como hemos comentado antes, ¿no? Las compañeras, también Penélope, Esther, por ejemplo, me contaban al entrar que anoche tuvo que salir corriendo al SOC, ¿no? Por una incidencia. Entonces, bueno, hemos comentado que es una carrera y un mundo que exige de muchas horas. Respecto a la conciliación, ¿cómo lo vives tú? Bueno, no sé si tienes hijos, pero bueno, esto también de asociar la conciliación con los hijos me parece también un error enorme porque todos tenemos vida, ¿no? Y queremos disfrutarla. Entonces, ¿cómo llevas tú esto? Pues bueno, yo en mi caso personal no tengo hijos, pero sí que es verdad que en el sector del marketing digital creo que hay más facilidades para la conciliación que quizá en otros sectores. Al final, la mayoría de nuestro trabajo, la mayor parte de nuestro trabajo se puede desempeñar desde cualquier sitio, no exige una presencialidad y esto hace que quizá haya más facilidades por parte de las empresas para que una persona pueda teletrabajar o para que pueda combinarse mejor las horas de trabajo con la situación familiar o personal que tenga en casa. Entonces yo creo que es un sector que en comparación con la media facilita las cosas a las profesionales. Además, como he comentado antes, es un sector con mucha demanda de profesionales y con una lucha por el talento muy grande. Entonces, esto hace que las empresas quieran competir por ofrecer mejores condiciones a sus empleadas y empleados, porque al final, digamos que a diferencia quizá de otros sectores, es la empleada quien puede un poco elegir, ¿no? en qué empresa quiere trabajar. Y sin duda esto, y más a día de hoy, después de todo lo que ha pasado con la pandemia, es una de las primeras cosas a tener en cuenta por parte de las profesionales. Estoy de acuerdo contigo, que creo que es algo muy positivo y que en este sector, además, cada vez más, que si hay algún sector que empezó antes que nadie con la cultura del teletrabajo, ¿no? Fue el tecnológico, y esto es algo que debe animar también para entrar en él, aparte de la competencia inversa, ¿no? Es la competencia de empresas. Yo que ahora me dedico a auditar sobre la seguridad de la información y ciberseguridad a empresas, lo veo mucho y me comentan en la problemática del talento, ¿no? De poder retener el talento, porque hay tanta oferta que saltan, ¿no? de empresa a empresa, ¿no? Las profesionales y profesionales. Entonces, bueno, eso ya... Claro, llega un momento en que lo económico ya, bueno, a lo mejor no puedes pelear tanto, pero sí este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es algo muy interesante y muy atractivo a la hora de elegir, ¿no? A qué te vas a dedicar o tu futuro. Pues nada, María, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Ay, perdón. Perdona.
Hola, buenas tardes. Soy María José López del Instituto Andaluz de la Mujer y la pregunta que le quería hacer a María era que si la promoción profesional dentro del sector que nos has comentado del marketing digital, ¿no? Tu profesión es e-commerce, no sé si lo he pronunciado bien. Perfectísimo. Vale. ¿Es la misma promoción profesional que se tiene en otras carreras de tipo de corte tecnológico, como nos han contado otras compañeras? ¿Te refieres en cuanto a la mujer o...? Sí, con respecto a tu, o sea, por tu papel de, o sea, o por ser mujer directamente, vamos. Si tienen más probabilidades, menos, tienen más trabas para alcanzar otra, o poder ascender con más... Pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que había comentado alguna compañera, ahora no recuerdo si era Esther o ahora no lo recuerdo, pero se había comentado que existen en todas las empresas políticas de igualdad para poder promocionar tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente a mujeres. Sí que es verdad que yo creo que esto es una parte, pero a mí personalmente me gustaría que se me reconociese por mis méritos profesionales y que no se me promocionase por el hecho de ser mujer o ser hombre. Por un lado, yo creo que está la parte esta de que hay políticas para favorecer la promoción de mujeres, pero por otra parte, yo sigo notando una cierta resistencia a veces de ciertos perfiles profesionales, sobre todo quizá pues hombres, evidentemente, a confiar puestos de responsabilidad a mujeres. Depende del tipo de empresa, hay muchos tipos de empresas, cada vez hay más empresas que tienen valores de igualdad, pero también existen otras muchísimas empresas en este país que son mucho más conservadoras y donde todavía existen reticencias a la hora de promocionar a una mujer en puestos de responsabilidad, como por ejemplo e-commerce manager. Hola, buenas. Mi nombre es Rocío. Mira, yo te quería hacer una pregunta. Tú, a diferencia de las otras ponentes, has comentado que tu carrera, la mayoría de mujeres al principio, es una carrera mayoritariamente de mujeres. Pero luego ha habido momentos en el que has contado que, sin embargo, las ocupaciones más técnicas son ocupadas por hombres. Mi pregunta es, ¿eso tiene algo que ver con el sentido? O sea, los hombres o esos puestos que son más técnicos, ¿vienen con la misma carrera universitaria que vosotras? ¿Dónde se ve ahí la diferencia y por qué ahí las mujeres se quedan a un lado? En tu opinión, si es por el hecho de que por la formación continua durante la empresa, porque se especializan o cuál puede ser el motivo. Y la segunda pregunta relacionada con esto, si tuviéramos que animar o orientar a las chicas jóvenes que estuvieran a lo mejor ya en tu carrera o pensando en tu carrera, ¿cómo se les podría orientar para que llegaran a esos puestos tecnológicos que son ocupados mayormente por hombres? Gracias. Pues mira, respondiendo a tu primera pregunta, los estudios a través de los cuales acceden mujeres y hombres a este tipo de posiciones realmente son los mismos. Son publicidad o son marketing, en algunos casos ADE o en algunos casos también hay gente que empieza en otro tipo de profesiones y al final acaba especializándose en marketing digital. Con lo cual el punto de partida sí que es el mismo. Desde mi experiencia personal, ¿cuáles creo yo que son las diferencias que hacen que los hombres se especialicen más en estas ramas más técnicas y las mujeres más en la parte de construcción de marca, branding, etcétera, etcétera? Yo creo que, por un lado, hay que destacar la falta de referentes femeninos en este tipo de profesiones. Cuando vemos realmente... Ahora cada vez más, pero ya te digo, yo que empecé a estudiar hace más de 10 años, realmente siempre que veía a directores de marketing hablando, a CEOs de empresa hablando sobre tecnología, etcétera, etcétera, siempre eran hombres. Con lo cual yo nunca he tenido un referente femenino en este tipo de profesiones. Y por otro lado, sí que es verdad también que hay una cultura de que parece que las mujeres tenemos que ir más hacia
o se nos va a dar mejor, o eso es un discurso que yo he escuchado muchas veces, se nos van a dar mejor las especialidades más creativas, más emocionales, etcétera, etcétera, y a los hombres se les va a dar mejor la parte de más de venta, más agresiva, más comercial, más técnica, más de análisis, cuando es una construcción social, no es para nada, ¿verdad? Pero poco a poco, a lo largo de los años, nos van, digamos, inculcando ese imaginario, ¿no?, que luego hace que inconscientemente las mujeres nos decantemos más por unas especialidades y los hombres por otras. A mí me encantaría poder animar a las futuras generaciones de mujeres profesionales a que se olviden de esos estereotipos que para nada son verdad y a que realmente apuesten por estudiar este tipo de especialidades que tienen de verdad muchísimo futuro. Como respondiendo a tu segunda pregunta sobre qué les diría, pues un poco lo que había comentado antes, son profesiones que tienen muchísimas salidas, no les va a faltar el trabajo, son muy interesantes, permiten ver resultados de tu trabajo muy a corto plazo, cosa que otras profesiones quizá no tienen, ¿no? Realmente tú ves materializados los resultados de tu trabajo, emprendes una acción y puedes medir los resultados de tu acción y sabes, tienes un dato objetivo de qué has conseguido con lo que has hecho y eso a nivel profesional es muy gratificante y por supuesto también sirve para justificar tu valía en tu puesto de trabajo, ¿no? Respecto a todas esas dudas, de acuerdo, en la guía vais a encontrar unas fichas por los distintos puestos que ha explicado María y también los de expertos de ciberseguridad o en tecnología. Hay unas fichas donde se indica un poco a qué se dedica exactamente, cuáles son las funciones y qué formación normalmente se requiere, ¿de acuerdo? En las dos vertientes, tanto técnica como las más destinadas, ¿no?, a las TRIC. Entonces, pues nada, podéis ahí consultarlo también para orientar al alumnado por las especialidades que más le resulten más atractivas. Bueno, María, muchísimas gracias. Tenemos que pasar ya para cumplir.